Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es GameSTandChill y hoy estamos en un nuevo vídeo en el kit completo de Shiori. Vamos a ver si es necesaria su C1, que os adelanto que creo que están probando que haya C1s totalmente obligatorias, porque sin la C1 Shiori flojea bastante en todos los aspectos. Vamos a ver las armas, la construcción, los sets y sobre todo, ¿qué es lo que hace Shiori? Vamos a ver ese escalado mixto bastante interesante entre el ataque y la defensa y si realmente power creepea a Albedo, todos los secretos del personaje y cuál va a ser el combo, además de la mecánica, que nos traen una mecánica nueva muy interesante, que básicamente es que, si no lo sabéis ya, con su elemental, según lo que ejecutes después de hacer su elemental, bien se va a imbuir para ser carry en campo, y lo entrecomillo mucho porque me habéis escuchado decir en otros vídeos que solo se imbuye unos pocos segundos, parecido a Dehya, y ya sabemos que esos pocos segundos no hacen que sea un buen carry. Y por otro lado, te va a cambiar al siguiente personaje si ejecutas otra cosa distinta, y eso va a hacer que el orden de los personajes en el equipo que tú pongas influirá en el personaje que vaya en ese mismo orden posterior con Shiori. Es decir, cuidado, porque las rotaciones de Shiori no van a ser de quick swap, es decir, de cambio rápido, porque si ejecutas tu elemental posteriormente siempre va a estar después de Shiori un personaje concreto. Así que tenéis que poner bien el orden, como digo, de los personajes para que se ejecuten correctamente las rotaciones. Así que dejar un buen like, una buena ulti de net, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, además de los derechos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal. Y vamos con el kit de Shiori o Shiori. Muy bien, ataques normales. No escala mucho, a talento 9 tiene pues primero el primer hit 90, 86, luego dos hits de 55 y un cuarto hit de 138. Algunos personajes, recordar que ni siquiera hacen el combo completo de sus ataques normales, así que realmente no merece la pena. Igualmente, el tiempo de imbuición que está en un talento de ascensión es 5 segundos. Los carries realmente que a nivel mínimo tienen 7 segundos pueden llegar a funcionar como carries on field, como es el caso de Raiden. Los carries que tienen menos de 7 segundos, como es el ejemplo de Dehya, que tiene 4, o Shiori, que tiene 5, no funcionan como carries. No hay carries que estén solo 5 segundos en campo. Así que básicamente esto que han puesto aquí es un testeo. Es una opción para ver si la gente, que al final ya sabéis que muchas personas se mueren porque su personaje favorito sea carry, incluso los soportes, quieren probar si un personaje soporte vende más solo por el hecho de tener una función alternativa que jamás se use de manera realista siendo carry. Ejemplos de esto es la C6 de Nahida, que la vuelve carry en el campo, la C6 de Kazuha, que lo vuelve carry en el campo, la C6 de Furina, que la vuelve carry en el campo, la C6 de Baizu, que lo vuelve bueno, no carry, pero casi un mejor sub DPS, la C6 de Xianyun, que la vuelve carry en el campo superando muy de lejos a Xiao, y un largo etcétera realmente de soportes que a C6 se pueden convertir en carries de alguna manera. Y esto es un testeo básicamente. Así que ataques normales en principio no se suben. Habilidad elemental. Es parecida a Albedo, lo que pasa que tiene muchos complementos con su C1, su C2 y dependiendo de los personajes geo que tengas en el equipo. Pero básicamente la elemental, como digo, es el power creep de Albedo, con una rotación distinta, con más daño y más multihits, pero menos facilidad, porque Albedo tiras la flor y la puedes dejar en campo 30 segundos la flor. Sin embargo, Shiori has de entrar cada vez a recolocarla, básicamente, pero el propio bicho, la criatura que invoca, que se llama Sode, está más tiempo que el cooldown de la habilidad, pero no llega a estar 20 segundos para cubrir rotaciones de 20 segundos, como Albedo sí que te cubre con la flor 30 segundos incluso sin tener que entrar otra vez. Pero básicamente dice, arremetes y haces, bueno, en resumen, haces una especie de ataque ascendente, es decir, como un corte hacia arriba, y vas a invocar el bicho este que se llama Sode. Este Sode ejecuta un tajo de geo cada cierto tiempo. El área está más o menos, no es gigante, pero con la C1 me parece se incrementa el área para ser similar a la flor de Albedo. Y este escalado tiene un escalado mixto entre el ataque y la defensa. Esto es un bufo, porque si bien Albedo solo escala y utiliza la defensa, Shiori utilizar el ataque se va a poder beneficiar de Bennett principalmente para jugar equipos de Navia, Shiori, Furina, Bennett, que es la core más jugada de Navia a día de hoy y se utiliza Albedo en vez de Shiori actualmente. Y en este equipo pues Albedo tiene menos sinergia, porque es el personaje que fuera del campo mejor te aplica geo para generar el máximo cristalizado para que luego Navia haga bien perfectamente su función. Y sin embargo de esta manera Shiori
puede hacer un mejor rol en el equipo de Navia. Por otro lado, el potencial escalado a C1 de Shiori por encima de Albedo también es superior el daño total que puede hacer en los equipos de Itto triple Geo, y por eso comenté que seguramente Shiori power creepé directamente a Albedo. Luego, mientras Sode está activo se genera una creación Geo, es decir, cuenta como creación Geo, y si hay otra creación Geo, invocas un segundo Sode, es decir, 2 bichitos que golpean con Geo. Spoiler, cuando tienes la C1 siempre generarás estos 2 bichos, tengas o no tengas una construcción Geo. Esto de la construcción Geo es interesante porque lo han hecho totalmente aposta, como he dicho al principio del vídeo, para que obligatoriamente vayas por la maldita C1. Me parece mal, me parece que es muy a propósito y es algo sutil y subliminal si no te lo explican. ¿Por qué? Porque este segundo Sode, el poder meter 2 hits y que se genere constantemente una cristalización para tener una sinergia full con Navia o con Itto, que son los 2 referentes de carries Geo con equipos Geo semicerrados o cerrados, básicamente la construcción Geo no existe. Es decir, si tú juegas el mejor equipo de Itto, que es Itto, Shiori, Gorou y Fischl, en ese equipo la única construcción Geo es Ushi. Pero tú Ushi no lo tiras previo a que Shiori haga su combo para que se activen 2 Sodes en el campo. El Ushi lo tiras una vez entras en el combo con Itto para que Itto en campo ya haga daño, y parte de la rotación y el combo de Itto es el propio Ushi. Entonces, si tú estás teniendo un equipo neutro, teniendo en cuenta el mejor ejemplo de los equipos Geo y el best in slot que es Itto, Shiori, Gorou, Fischl, no se va a poder jugar Shiori a C0, es obligatoria la C1. Ahora, si en vez de Fischl juegas a Zhongli, pero obviamente no tienes ninguna aplicación extra de elemento, con lo cual según los enemigos a lo mejor no generas cristalizados de ninguna manera si no tienen los propios enemigos elementos aplicados, entonces funcionaría Shiori a C0 por encima de Albedo, pero a C0 quizá no hace el mismo daño que Albedo. Pongamos otra vez el ejemplo de Navia. Volvemos a lo mismo. Si tú pones a Shiori C0 en los equipos de Navia, no hay ninguna construcción Geo para que esto se active. Con lo cual, o vas a jugarlo Albedo más Shiori, en lo que los equipos de Itto Albedo más Shiori no vas a quitar a Gorou C6 si lo tienes para jugar un Albedo. Y en los equipos de Navia no vas a jugar Shiori Albedo Navia y de último personaje pues otro personaje, porque para jugar un Navia triple Geo te vas al triple Geo con Gorou. Y Navia, la core principal es eso. Navia, un Geo que principalmente a día de hoy se juega Albedo, con Furina y Bennett, que luego hay combinaciones de doble hidro y un montón de combinaciones más, pero pongo los ejemplos de los equipos más jugados actualmente. Entonces, en los 2 casos de los ejemplos comunes, corrientes o generales, en ningún caso tienes una construcción Geo adicional de manera realista. Y te obligan a sacar la C1 para que se juegue totalmente cómoda y puedas jugarla correctamente en todos los equipos. Esto me parece algo malo. Pero volviendo al tema de la elemental, como decía, pues solo invoca una segunda marioneta a C0 si hay una construcción Geo. Es decir, si vais con Zhongli, con Ningguang, con Albedo, o hacéis una rotación rara para tirar al Ushi al principio de la rotación y está el Ushi en campo, entonces sí tiras el segundo Sode. Y como máximo solo puede haber 2 Sodes en el campo y cada duración se calcula de manera independiente. El escalado es grande, el escalado es un poquito sin sentido a nivel de cuidado lo que puedes llegar a hacer. A talento 10, porque recomendaré coronar la elemental porque es su principal fuente de jugabilidad. Es como una flor de Albedo, básicamente, para que me entendáis. Tiene un 147% de escalado de ataque, más un 184% de la defensa. Cuidado con esto, no es un 1-1 de proporción y utiliza un poco más el escalado de defensa que de ataque, siendo que normalmente si invertimos en defensa es más sencillo conseguir defensa y habrá buffos de defensa si jugáis con Gorou. Si jugáis con Navia, no. Si jugáis con Navia habrá seguramente nobleza de Bennett y demás, así que es posible, que esto es importante que lo mencione también, que quizás los equipos de Navia vaya con reloj de ataque por el hecho de sobrebufar el ataque o habrá que ver cálculos de daño, y en los equipos de Itto es posible que sea interesante llevar reloj de defensa para invertir todo en el escalado de defensa. Luego dice: duración del Sode, 17 segundos en campo con cooldown de 16 de tu elemental. Es decir, como digo, aquí hay un problemilla, no es una flor de Albedo y no vas constantemente a tener 30 segundos de flor como tiene Albedo, sino solo 17. Y luego a los 16, es decir, en rotaciones rápidas o rotaciones de 20 segundos, entrarás otra vez
a recolocarlo. Luego está el daño del ataque ascendente, que es solo una vez cada 16 segundos, que es lo que hace Shiori para luego invocar todo esto. 238% de ataque, 300% de la defensa a talento 9. Y, importantísimo, tiempo de intervalo de ataques del Sode. 3.6 segundos. Lo que pasa que cuando tenemos la C1 hacemos el combo bien, tenemos 2 bichos. Es decir, podríamos asemejar a que hacemos 2 golpes cada 3.6, es decir, un golpe cada 1.8. Es decir, si lo comparamos con la flor de Albedo, Albedo mete un golpe cada 1.5. Es un golpe parecido, un pelín más lento. Pero aquí viene lo bueno, y es que tenemos luego una fuente para meter golpes adicionales y que al final meta más golpes que Albedo. Es decir, que a nivel práctico los escalados del daño de Shiori van a ser superiores a los hits de Albedo, y la cantidad potencial de hits, tanto si tienes una construcción Geo como si al final sacas la C1 para despreocuparte de esa mecánica, vas a hacer más hits que hacen más daño en menos tiempo. De ahí el power creep que comentaba. Ahora, Ultimate. No hay nada que darle vueltas a la Ultimate. Es muy fácil la ulti de Shiori. Haces un solo corte con un daño bastante grande que han nerfeado hace poco, que habréis escuchado. Nerfa Shiori, nerfa Shiori. Le han bajado aquí el escalado de daño porque era muy grande. Era un potencial de sin hacer una reacción, como muchos personajes que pueden vaporizar o derretir o algo así. Pues ella, siendo Geo sin potencial de tener una reacción multiplicativa que maximice el daño de esta propia reacción, tenía el potencial con la ulti de meter 500.000 y cosas así todas locas. Lo han nerfeado un poco, igualmente con muchos buffos es posible que Shiori, veáis showcase de Shiori haciendo 500.000. Básicamente es un hit muy grande, punto. Como yo que sé, la ulti de Tartas pero sin vaporizar. A talento 10 hace un 461% del ataque más el 576% de la defensa. Cooldown de esta ulti 13.5 segundos, pero da igual porque su rotación es de 16, que es el cooldown de la elemental. Esto es bueno porque tener rotación de 16 segundos tanto hace que se pueda jugar en equipos de rotación de 15 como los de 20. Igualmente Navia e Ito tienen 18, así que todo bien. Y coste de energía 50, un coste bajo, y esto es muy interesante. Aquí, antes de seguir con los talentos, comentar otra comparación con Albedo, porque básicamente es lo mismo. Y es que el daño de Albedo es totalmente inferior en la ulti, también hace un nuke con la ulti Albedo. El coste de Albedo es de 40, mientras Shiori es de 50, son costes bajos para ser 5 estrellas. Y mencionar que Albedo es una buena batería Geo, es decir, genera muchas partículas Albedo a los personajes que estén en el campo. No sabemos todavía si Shiori genera una locura de partículas con los bichitos que deja. Y sabemos que genera bien de partículas haciendo la primera elemental, ese corte ascendente, que luego según cambies o hagas un golpe de ataque normal, pues o te imbuyes y te quedas como carry o cambias al siguiente personaje. Pero básicamente, cuidado que quizá Albedo genera más energía que Shiori, pero se podría solucionar con alguna Shiori soporte con Favonius. Aunque visto los escalados de Shiori, seguramente la gente quiera invertir en un arma de mucho daño para que Shiori haga mucho daño con su habilidad elemental, ya que es su fuente principal de daño. Como veis, este es el kit. Es literalmente un Albedo, solo que mejorado. Talentos de ascensión. Vamos a ir con el segundo porque es más fácil. Dice: cuando un personaje Geo cercano genera una creación Geo, Shiori obtiene 20% de bono daño Geo 20 segundos. De nuevo, estamos ante un talento que, como os he explicado antes, se activa en unos equipos sí y otros no porque no va a haber construcciones Geo. Spoiler, con la C1 también se soluciona este talento y siempre en todos los equipos tendrás todos los efectos como si hubiese una construcción Geo, es decir, 2 bichitos en campo. Y este talento activo siempre tengas o no tengas una construcción Geo. Es decir, es muy rastrero lo que están haciendo y es prácticamente ya no necesario, sino casi obligatorio jugar con la C1 para que no sientas problemas de daño, porque en vez de 2 bichitos en campo solo invocarás 1. Nunca activarás este talento en muchos de los equipos de Shiori porque no habrá una construcción Geo. Así que ahora explico la C1, pero es bastante necesario y me parece mal por parte de Hoyoverse. Y el otro talento de ascensión es algo largo y complicado, pero es lo que os explicaba. Es después de tu elemental, según hagas una cosa u otra, vas o a cambiar al siguiente personaje o vas a imbuirte de Geo 5 segundos. Spoiler, esto es un testeo. Esto es solo para ver cuánta gente a nivel simp tira porque quiere su personaje carry en campo, cuando Shiori es un Albedo, que es un soporte. Los carries Geo son Noel, Ningguang, Ito y Navia, básicamente. Entonces, dice el primer talento de ascensión, el segundo es el que he explicado antes, pero el orden lo he explicado al revés.
Dice, después de hacer el ascendente de tu elemental se producen distintos efectos dependiendo de lo que se haga después de realizar dicho ataque. Dice, si pulsas una vez más la habilidad elemental, se cambia al siguiente personaje. Si haces clic en el ejecutar un ataque normal, se activa el efecto de imbuirte de geo. Entonces, explicación del efecto de cambiar. Dice, cuando vuelves a pulsar la habilidad elemental después de ejecutar el ascendente de tu habilidad elemental, ascendente es que metes un hit hacia arriba para quedar en el aire, cambia a tu siguiente personaje en orden. Esto es lo que decía, que tienes que jugar con el orden en el que construís el equipo. Y dice, aplica a todos tus personajes el efecto agudeza, de manera que cuando tu personaje en uso golpea a un enemigo con un ataque normal cargado o descendente, Sode, es decir, los bichitos 1 o 2 o siempre 2 si tenéis la C1, ejecutan en la ubicación de dicho enemigo un ataque coordinado que inflige daño geo equivalente al daño del ataque ascendente de Caricia de Mangas, es decir, el daño de tu habilidad elemental, que se considera daño de habilidad elemental, es decir, posiblemente vaya con el set de, ¿cómo se llama? Compañía Dorada, que es el daño en tu elemental. Dice, el efecto agudeza dura 8 segundos, se puede ejecutar un ataque coordinado cada 2 segundos, es decir, son 4 hits extra. Mientras agudeza esté activo, como máximo se pueden ejecutar 2 ataques coordinados. Pues corrijo, son 2 ataques extra, pero imagino que como pone 2 sodes, a lo mejor son 2 sodes por 2 ataques coordinados en cada sode, son 4 hits extra, como decía. Entonces, como veis, los bichitos, como expliqué antes, golpean un hit cada 3.6, pero son 2 bichitos, con lo cual son 2 hits cada 3.6, que sería un hit cada 1.8, Albedo es un hit cada 1.5, ahí se puede comparar fácilmente. Y aparte, si sumamos este hit extra de la habilidad elemental, cuando cambias de personaje, básicamente mete hits pues igual o más veloz que Albedo, porque luego la C2 te hace meter más hits todavía. Entonces, como veis, es un Albedo, básicamente, solo que los hits tienen más escalado y están repartidos de una manera distinta, pero la cantidad de cristalizados va a ser, pues como digo, igual superior y el daño va a ser superior. Y luego dice, la otra pasiva, cuando golpeas con un ataque normal, Shiori se imbuye de geo 5 segundos, pero no activas lo otro, mucho cuidado. Básicamente es esto. Dice, si Shiori está en uso y no vuelves a pulsar una vez la habilidad elemental o ejecutar un ataque normal, durante un breve periodo de tiempo tras efectuar el ataque ascendente de tu habilidad elemental, se activa directamente costura. Que costura es lo de imbuirte, así que o hay que darle al elemental para cambiar rápido o por defecto te vas a imbuir y perderás el efecto para ser un buen sub DPS. Este es el kit de Shiori. Es un Albedo con esteroides, es que no tiene más. Pero tiene un gran problema y es que depende de su C1. C1, la necesaria y prácticamente obligatoria C1. Dice, aumenta en un 50% el área de efecto de los ataques de la muñeca Sode de la elemental. Básicamente tienes más área. Spoiler, también es mucha más calidad de vida y comodidad este área adicional, porque a C0 el área es bastante pequeñita y a menos que juegues a melee con los enemigos moviéndose, puede molestar. Con la C1 el área ya es igual o superior a una flor de Albedo y es mucho más cómoda la capacidad de golpear y el área que tiene. Y luego, dice, además, si en el equipo hay otro personaje geo aparte de Shiori, se activan los efectos cuando finalice la arremetida de Caricia de Mangas, invoca otro Sode. Solo puede haber un Sode adicional creado de esta manera o bien mediante una creación geo. Es decir, te va a invocar siempre, si tienes otro geo, dígase Navia o el ejemplo del equipo de Ito que os dije, te va a invocar otro Sode siempre. Tu elemental siempre tendrá 2 muñequitos en campo, tengas o no tengas una construcción geo. Y luego dice, activa los efectos de talento pasivo, retoque final, que es el que te da 20% de daño geo si hay una construcción. Esta C1 es literalmente lo que acabo de explicar. Es necesaria, es muy importante y activa la jugabilidad real del personaje. La C2, esto es si queréis potenciar muchísimo más el daño, porque, por ejemplo, Albedo no tiene constelaciones necesarias, pero Shiori con esto ya techea y revienta a Albedo. Dice, durante 10 segundos después de usar la ulti, cada 3 segundos se invoca al lado de tu personaje en uso la robomuñeca sencilla Kinu, es decir, te pone un tercer bicho en el campo que golpea. Dice, este bicho ataca a los enemigos, les inflige daño en el área de efecto equivalente al 170% del ataque de Sode, la del daño de Sode, es decir, un hit extra como tu robot, pero mucho más fuerte. El daño se considera daño de habilidad elemental, con lo cual, compañía dorada. Y por último dice que Kinu desaparece tras atacar una vez o después de 3 segundos. Recordemos que dice durante 10 segundos y que dice cada 3 segundos se invoca al lado de tu personaje la muñeca Kinu. Es decir, son 3 hits más de un escalado muy bestia, bastante grande. Esto hace que ya no solo iguale o esté cerca de Albedo, sino que con esto ya supera totalmente la cantidad de hits y de daño que podría hacer Albedo.
pero no es necesaria la C2. La C2 solo es un burst extra de daño, que es su fuente principal de daño, que es su habilidad elemental. Pero lo importante es la C1 y de hecho mal hecho porque es demasiado dependiente. Y luego el resto de constelaciones, pues ya sabéis, son constelaciones de 5 estrellas que no son importantes, la elemental más 3, la última más 3, la C4, que suele ser una constelación bastante mala, dice 8 segundos después de activarse alguno de los efectos de la habilidad elemental, es decir, que te imbuyas o que cambies de personaje para dejar más golpes en el campo. Cuando el personaje en uso golpea a un enemigo cercano con un ataque normal, cargado descendente, e invoca una robomuñeca Kinu, es decir, de la C2, cerca del enemigo. Aunque de esta forma solo se puede invocar una robomuñeca sencilla por segundo, ¡una por segundo! Mientras el efecto de agudeza o el de costura hecho a medida estén activos, se podría invocar un máximo de 3 robomuñecas Kinu. Solo este efecto se puede activar una vez cada 15 segundos. O sea, 3 robomuñecas Kinu y cada robomuñeca Kinu de la C2 te da un hit extra que son 3 hits, pero luego son otras 3 muñecas más, pues 6 hits, es decir, te duplica la C2, básicamente, que son como 6 hits extra en vez de 3. Pues se ve muy divertido, son más golpes, es un mejor sub DPS. Tampoco veo yo la gran diferencia, a lo mejor el daño es increíble. Y luego la C6 dice, tras activar alguno de los efectos de talento pasivo, hacha a medida o hecho a medida, no sé leer, el tiempo de espera de caricia de manga se reduce en 12 segundos. Caricia de mangas es la elemental, con lo cual entiendo que vas a hacer 2 elementales por rotación con la C6. Es necesario desbloquear el talento pasivo hecho a medida. Además, el daño de ataque normal de Shiori aumenta una cantidad equivalente al 275 de su defensa. Vale, la C6 es que puedes tirar 2 elementales para activar la elemental normal y luego una elemental e imbuirte y tener una cantidad de multihits increíble y además volver a entrar para hacer la rotación del equipo y entrar al campo a ser carry. Con la C6 te vuelves más carry o por lo menos el tema de ser carry se vuelve viable. Este es el kit de Shiori. Básicamente las espadas que se usan en Albedo, es decir, muy free to play, la espada del alba, el propio arma de Albedo, que es el uso de Cinabrio, que es un arma que te da defensa y daño en tu habilidad elemental proporcionalmente a tu defensa. El propio arma de Shiori, que te va a dar daño crítico. Es espada a una mano de daño crítico, de 88 daño crítico además, que te da defensa en la pasiva y más daño geo en la pasiva. Y armas que te den daño básicamente o ataque base alto, es decir, incluso el Mid-Splitter le podría venir bien, le vendrán bien a Shiori, que mejorará muchísimo su daño, porque al final utiliza el ataque, utiliza todo lo que es multiplicadores de daño crítico y demás, y multiplicadores de buen daño elemental, es decir, casi cualquier arma, casi cualquier espada de una mano le podría servir, pero principalmente a nivel free to play, pues la de Albedo, el uso de Cinabrio de evento, de 3 estrellas la espada del alba seguramente le venga bien. Quien quiera sacar su arma, y así, básicamente cualquier arma funciona. Y de sets, seguramente mucha gente por un lado diga, bueno, mucha defensa porque así potenciamos, en caso de que lleves el uso de Cinabrio, mucha defensa con el set de sueños opulentos. Por otro lado, también es posible que se pueda hacer testeos con el set de Navia, que es básicamente el set que 2 piezas te da 18% de ataque y 4 piezas 50% de daño geo, se verá el daño. Pero principalmente, visto la cantidad de multihits, y si la jugáis a C1, que es su manera de jugar completa, por así decirlo, con toda la cantidad de daño en su habilidad elemental, es posible que sea compañía dorada para maximizar ese daño en su habilidad elemental y sea un sub DPS como si fuese un Albedo, pero chetado y con esteroides. Así que eso es más o menos la construcción y como digo, es posible que se testee, pero según el equipo donde juegues y los buffos que tengas, seguramente sea mejor en ciertos equipos invertir más en reloj de ataque o en reloj de defensa. Cuidado con esto y se testeará. Poquito más, este es el kit al completo de Shiori. Veremos la build en el futuro, veremos a ver qué ocurre con el personaje. Lo de los nerfeos es simplemente porque su ulti no tenía sentido. Ellos querían hacer que simplemente la ulti superase la ulti de Albedo, pero que no estuviese tan rota. Y ya supera la ulti de Albedo, al igual que su capacidad de ser sub DPS geo en campo, porque es que lo he dicho muchas veces, pero es un Albedo. Literalmente Shiori es un maldito Albedo, pero es waifu y lleva esteroides y te va a costar farmearlo porque usa el boss de la ballena que seguramente gastaste en Gaming, en Xianyun y en otros personajes y ahora pues no vas a poder subir bien los talentos. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nomás de los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar del vídeo y el canal. Cuidad mucho, tener muy buen día, no seáis miñi y chao. Mucha suerte por el short.